Una carta ASM es la representación mediante un diagrama de flujo de las transiciones y de las salidas en un autómata finito, con salidas como los que manejamos nosotros. Hasta ahorita hemos hecho la descripción de los circuitos secuenciales mediante autómatas usando máquinas de Mealy y máquinas de Moore. Las cartas ASM son una representación gráfica diferente. ¿Por qué? Pues porque se parecen más a un diagrama de flujo que a un autómata. Ahora, para pasar el autómata, pero para pasar la carta, pues sí, el autómata a carta ASM o los tres elementos gráficos de la carta ASM son este de aquí, que es ¿cómo se llama? Un óvalo que me permite definir las salidas condicionales o las acciones de tipo Mealy. La diferencia entre las máquinas Mealy y las máquinas de Moore es el instante en el que generan las salidas. Las máquinas de Mealy generan las salidas durante la transición y las máquinas de Moore generan las salidas, por ahí sus micros, por favor, y las máquinas de Moore generan las salidas durante el tiempo que estoy en el estado. Entonces, las salidas Mealy se representan mediante un óvalo, las salidas tipo Moore se representan mediante un rectángulo y las decisiones o bifurcaciones se representan mediante el rombo. Si se dan cuenta, aquí no hay algo que explícita, o más bien en la definición de una carta ASM, no hay algo que explícitamente me diga que es un estado, que se representan los estados. No se representan estados, se representan salidas y transiciones. Ahora, para poder generar las salidas y las transiciones, pues yo sí o sí necesito estados. ¿Me explico? Muchachos, Creo que sí. ¿creen que sí? Sí. Vamos a avanzar y ahorita me dicen si no se entendió. Bueno, a ver, vamos a hacer el primer ejemplo. ¿Este es un autómata de tipo Mealy o de tipo Moore? Moore. Moore, porque las salidas están dentro de los estados. La definición de la carta ASM, la carta ASM significa carta de estados algorítmica o algorithm state machine, máquina de estados algorítmica. Dice que solamente se representan salidas y transiciones. Para que hayan, sobre todo transiciones, necesito estados, si no, ¿entre qué transito? Entonces, los estados van implícitos en la representación de las salidas tipo Moore. ¿Por qué? Porque las salidas tipo Moore dependen del estado. Entonces, aquí tengo un autómata tipo Moore. Vamos, el estado inicial pues es el estado A, en donde Z vale 0. Entonces aquí voy a poner este rectángulo que formalmente representa una salida tipo Moore. Pero como las salidas tipo Moore se dan dentro de un estado, pues de manera implícita está representando a un estado. ¿Ya se entendió mejor? Sí. Sí. Ok, entonces, la máquina de tipo Moore, perdónenme, la salida de tipo Moore se genera dentro de un estado y ese estado en este momento es el estado A. En la esquina superior izquierda se pone el nombre del estado y aquí se pone dentro del estado la salida que va a generar, Z igual a 0. Luego, pregunto, bueno, para poder moverme entre estados, pues necesito revisar los valores en las entradas. ¿Cuánto vale W? Bueno, si W vale 1, te vas al estado B. Y si W vale 0, te quedas en el estado A. Y es justo lo que ven aquí. Si W vale 0, te quedas en el estado A. Aquí está. Bueno, no te quedas. Haces transición a sí mismo, o sea, viajas hacia ti mismo. Y si W vale 1, entonces transitas al estado B. El estado B lo represento con el rectángulo, pero el rectángulo, más que representar un estado, representa una salida tipo Moore.
Como la salida tipo Moore depende del estado, pues de manera implícita está representando el estado. O sea, me sirve para las dos cosas, pues. Bueno, entonces, ahora, dentro del estado B, según el autómata, Z vale 0, pues vuelvo a poner Z igual a 0. Y pregunto por W. Si W vale 1, avanzo al estado C. Si W vale 0, avanzo al estado A. Entonces, si W vale 0, me regreso al estado A. No puse la rayita hasta acá afuera, pues porque es un diagrama de flujo y creo que se entiende que llega al mismo camino. Y si W vale 1, pues avanzo al estado C. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. ¿No? Ok. No. Y luego, tengo el estado C. Si el estado, perdón, estando en el estado C, Z vale 1. Entonces aquí ponen Z igual a 1. Y preguntan por W. Si W vale 0, regresan a aquí. Y si W vale 1, transitan otra vez hacia C. Y ya. Eso es todo para pasar un autómata tipo Moore hacia una carta ASM. Creo que nada más como porque nos, ¿cómo se dice? Nos sugestionamos. Si yo les pongo un diagrama de flujo y les pongo un autómata, ¿qué cosa les espanta más? El autómata. El autómata, pero realmente es pura Sí. sugestión, porque son las dos cosas, es lo mismo. Nada más que el diagrama de flujo, como tal, no es un diagrama de flujo de un programa, porque los programas tienen un final y este diagrama de flujo en ningún momento va a tener un final. ¿Por qué? Porque los autómatas en ningún momento se quedan parados, se quedan sin hacer algo. ¿Me explico? Muchachos, Sí. esa es la razón de por qué Sí, maestra. la carta ASM Maestra. no tiene un final. Creo que se está cortando mi audio. Bueno, pero... A ver, esperen. Pues sí se escucha bien. A ver, ahí me escuchan. Ay, no. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Sí, maestra. Sí. Es que mi red hoy está fea. Bueno, ya. Entonces, esto es como se pasa una carta ASM. Ahora, esto es sencillo cuando uno pasa el autómata hacia la carta, pero uno puede diseñar un circuito mediante una carta ASM sin tener el autómata. Ahorita vamos a llegar a eso. Ejemplo 2. Esto es un autómata de Mealy. Este autómata de Mealy tiene dos estados y hay que pasarlo hacia su carta ASM. Bueno, necesitan primero el estado A. Por eso les decía que este rectangulito representa ambas cosas, pero por ejemplo aquí, al ser un autómata de tipo Mealy, solamente Mealy, pues no hay salidas Moore. Entonces los rectangulitos me sirven para el estado, nada más. Estoy en el estado A. Si W vale 0, según el autómata, si W vale 0, genero a Z igual con 0 y luego llego al estado A. Entonces es lo que tengo aquí. Si W vale 0, genero Z en 0 y luego regreso al estado A. Aquí, en el diagrama de flujo, creo que se ve de mejor forma que las salidas tipo Mealy se generan antes de completar la transición, ¿o no? Sí. Sí. Es más, para nosotros es más fácil, o estamos más bien más acostumbrados a leer diagramas de flujo. Y el diagrama de flujo, pues me da exactamente la orden el orden de la ejecución de las instrucciones, en nuestro caso, ¿no? Cuando familiarizamos el diagrama con un programa. Bueno, luego, si estoy en el estado A y W vale 1, entonces Z igual a 0 y luego llegas a B. Entonces aquí, si W vale 1, Z igual a 0 y llegas a B. Después, estando en B, si W vale 0, Z igual a 0 y llegas a A. Entonces, si W vale 0, Z igual a 0 y llegas a A. Aquí podrían poner el Z igual a 0. Aquí, Z igual a 0 y luego llegas a A. Pero pues es lo mismo porque aquí es Z igual a 0 y luego otra vez Z igual a 0 y llegas a A. ¿Me explico por qué no puse abajo otro?
si fuera z igual a 1, pero tendría que poner otro camino? Exactamente, a eso iba ahorita. Si fuera z igual a 1, por ejemplo que aquí fuera w igual a 0, entonces z igual a 1 y llegas a, bueno, pues entonces aquí sería w igual a 0, sí, entonces z igual a 1, y luego llegas a, obviamente después del z igual a 0, porque si lo conecta aquí abajo, pues z igual a 1 y luego z igual a 0 y llegas a. ¿Me explica? Sí. Es un diagrama de Sí. flujo, entonces, como pongan los dibujitos, es como se van a ejecutar las cosas. Bueno, y luego el siguiente, si B es igual a, si W es igual a 1, Z igual a 1 y regreso a B. Entonces, si W es igual a 1, Z igual a 1 y regreso a B. Ahora, esta es como la manera muy purista de hacer una carta ASM. Pero pues digamos que lo acostumbrado o también lo correcto es que solamente se representen aquellas salidas que se generan en valor 1. De tal manera que para esta carta ASM yo no pondría Z aquí, yo tampoco pondría Z aquí y aquí lo único que pondría sería Z. O sea, el cuadrito solamente tendría aquí adentro Z. ¿Por qué? Porque aquí me estaría diciendo que si aquí no hay nada, entonces Z igual a 0. Si aquí no hay nada, Z igual con 0. Y aquí como está la Z, Z igual a 1. ¿Me expliqué? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. ¿Sí? Y Sí. luego aquí en esta, pues también solamente se ponen las salidas con 1. Entonces, déjenme poner aquí. Esta línea quedaría recta total y esta también quedaría recta total porque en esta se generan Z con 0 y pues no la pongo. Esta también quedaría recta total y la única que pondría con Z y nada más pondría aquí adentro Z sería esta salida. Y con eso se entiende que para todos los demás caminos, todas las salidas, que en este caso solamente es Z, todas las salidas valen 0. ¿Ya quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer una aplicación de las cartas ASM. Su práctica, que no me acuerdo cuál es, qué número va, pero no es la 12, de eso sí estoy segura. Es la 11. Ay, bueno, para ustedes sería práctica 11. Sería lo siguiente. Van a diseñar un circuito que permita calcular el número de unos presentes en un arreglo de, creo que son 6 localidades. No me acuerdo si son 6 o 7. Ahorita lo vemos. Pero bueno, este problema lo vamos a resolver mediante una carta algorítmica. Si ustedes se fijan, este problema requiere de un algoritmo para su solución. Vamos a analizar. Bueno, para empezar, tenemos que diseñar un circuito que me permita calcular el número de unos en un arreglo. Si ustedes esto lo ven como un algoritmo, lo primero que se les viene a la cabeza es un for, en donde en lugar de tener un arreglo, más bien es un arreglo, en lugar de tener un registro, tienen un arreglo, en este caso que sea de 7 localidades, y entonces van recorriendo el arreglo desde la localidad 0 hasta la localidad 6 y van preguntando cada vez que se paran en una posición del arreglo. ¿Esta posición vale 0? Sí, ok, me sigo. ¿Esta posición vale 1? Sí, entonces incremento mi contador y me sigo. Y así hasta barrer con todo el arreglo. Creo yo que a la mayoría de nosotros es lo primero que se nos ocurre, barrerlo con un for, ¿o no? Sí. ¿Sí? Bueno, hablando de algoritmos, ahorita aíslense de la parte de los circuitos. Entonces, este algoritmo funciona, pero no es el mejor. ¿Por qué? Creo que no han llevado teoría computacional. No es cierto. ¿Dónde ven la parte de complejidad de algoritmos? En análisis de algoritmos. Análisis de algoritmos. Tiene una Análisis de materia. algoritmos. Ok, bueno, no sé si ya la llevaron, pero
Hay una cosa que se llama justo análisis de algoritmos, que lo que procura es que uno diseñe el mejor algoritmo. ¿Cuál es el mejor algoritmo? Pues el más rápido. ¿Y cuál es el más rápido? Pues el que tiene menos operaciones y, ya lo verán en Arqui, menos saltos condicionales. Ustedes... ¿Usan la búsqueda binaria? no, bueno, sí podemos hacer búsqueda binaria, pero no aquí, el circuito quedaría muy grande para una búsqueda binaria. Pero, aquí lo que vamos a hacer es de alguna forma optimizar el algoritmo utilizando otras sentencias de control. Para este caso, primero vamos a ver por qué este no es el mejor. Cuando uno hace el análisis de un algoritmo, analiza el mejor y el peor de los casos. Pero aquí el peor, el mejor y el más o menos de los casos es el mismo. Vean, ¿cuál es el peor de los casos? ¿Cómo se define el peor de los casos? El peor de los casos es aquel escenario en donde el algoritmo requiere mayor número de iteraciones. Para este caso, sin importar el tamaño del arreglo, el algoritmo siempre va a hacer n iteraciones, donde n es el número de localidades del arreglo. Por eso se dice que para este algoritmo yo tengo una complejidad n, que va a crecer de manera lineal, obviamente. Nosotros tendríamos algo como así. Ahora, ¿cuáles son los casos en donde yo puedo analizar que esto no está bonito? El mejor de los casos, o sea, el mejor es cuando vale la pena que yo haga todas las iteraciones, es cuando todo mi arreglo está lleno. Aquí tiene un arreglo lleno de puros unos y entonces lo que voy a hacer es entrar al for, preguntar por el if e incrementar el contador en 1. Entrar al for, preguntar por el if e incrementar el contador en 1. Y así para cada una de las veces. Y en este caso, pues se tardará 9 o hará 9 iteraciones porque mi arreglo es de 9 localidades. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Bueno, luego, el ejemplo 2. El ejemplo 2 es aquel ejemplo en donde solamente, este es uno de los peores escenarios, donde solamente tengo un 1 en mi arreglo. Yo llego aquí, pregunto, es igual, entro al for, pregunto e incremento en 1 el contador. Y para el siguiente, entro al for, pregunto y ya no incremento, pero aún así hice una iteración. ¿Sí me explico? Sí. Y de hecho, de aquí para adelante, pues ya no valdría la pena que yo siguiera preguntando porque ya no hay unos. Pero eso, pues obviamente no lo sabe el algoritmo. Así como lo tenemos diseñado, el algoritmo no sabe. Él solamente agarra y entra, pregunta, y así hasta que termine. Por eso este es uno de los escenarios feos. ¿Estamos? Sí. Que si se dan cuenta, pues se parece mucho al ejemplo 1, en donde entra, pregunta, incrementa, entra, pregunta, incrementa, entra, pregunta, incrementa. Siguiente escenario feo, pues es este, en donde el único bit que tiene un 1 es aquel que pertenece al de la última iteración. Entonces, en este caso, entro, pregunto, y así hasta la última en donde entro, pregunto e incremento. Si se dan cuenta, todas las veces que entré y pregunté antes de encontrar un 1, pues no valieron la pena. ¿Me expliqué? Sí. Porque aquí Sí. el hecho de, o sea, el hecho de buscar, o más bien, la finalidad de este algoritmo es contar unos. Y yo lo que quiero es que, pues si hay unos, los cuente. Si no hay, pues que no los cuente. Pero aquí como no estoy validando el hecho de que no los haya, pues entonces no hay manera de saber si debo dejar de entrar o entrar hasta que termine el ciclo for. Y el peor de los casos, que de hecho es el mismo que los otros tres, pues es cuando el arreglo vale ceros. Cuando el arreglo todo tiene ceros, ¿vale la pena ejecutar el algoritmo? No. Pues no, pero así como lo diseñamos, pues no hay de otra, hay que ejecutarlo. ¿Se entiende este caso? Sí. Okay. Sí. Entonces, este algoritmo funciona, es lo primero que se nos ocurre a todos, lo cual está bien, no pasa nada, pero no es el mejor algoritmo. ¿Queda claro por qué no es el mejor?
Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, vámonos al siguiente algoritmo. Este es un algoritmo que también cuenta unos, pero lo hace en función de un while. Y aquí sí tomamos en cuenta el hecho de si vale la pena o no vale la pena entrar. Cambié el for por un while y A es el arreglo completo. Entonces, mientras el arreglo sea diferente de 0, voy a hacer algo aquí adentro. Cuando el arreglo ya no sea diferente de 0, o sea, esta condición sea falsa, ya no entro. Ahora, ¿quién es ese arreglo? Pues el arreglo es justo esto. ¿Ok? ¿Cuál es el mejor de los casos? Pues el mejor de los casos es cuando el arreglo está vacío. Porque si se dan cuenta, aquí yo lo único que hago es validar el contenido del arreglo. ¿Es diferente de 0? No. O sea, esto es falso. Entonces ya no entro. Y si se dan cuenta, en este momento este algoritmo se convierte en un algoritmo más rápido que este de aquí. Porque este, aunque estuviera vacío, de todas maneras entraba y volvía a correr el algoritmo. ¿Me explico? Sí, maestra. ¿Sí? Ahora, siguiente ejemplo. El ejemplo en donde tengo puros unos en el arreglo. Aquí sí vale la pena hacer todas las iteraciones, pues porque mi arreglo está lleno de unos. Aquí, en el ejemplo 2, cuando tengo un 1 en la localidad 8, es que me faltó explicarles cómo se ejecuta. A ver, déjenme les digo cómo se ejecuta. Esta parte de acá, en los naranjitas. Vamos a partir del hecho de que tengo un arreglo de 4 localidades. Y este arreglo, ahora el de la posición más significativa está a la izquierda y el de la posición menos significativa está a la derecha. Realmente eso no importa, porque cambio el sentido del corrimiento. Bueno, este es mi arreglo original. Pregunto, ¿el arreglo es diferente de 0? Sí. ¿Cuándo va a ser mi arreglo diferente de 0? Pues cuando haya al menos un elemento con el valor 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, Sí. entonces, ¿el arreglo es diferente de 0? Sí. Entonces pregunto, ¿el elemento 0 del arreglo es igual a 1? En este caso, ¿el elemento 0 del arreglo es igual a 1? Para este caso, no. Entonces, te saltas el incremento y lo único que vas a hacer es recorrer a la derecha un bit todo el arreglo. Este pasa para acá, este pasa para acá, este pasa para acá y por aquí entra un 0. Y ahí termina la primera iteración. Segunda iteración. El arreglo es diferente de 0. Ahora este es el nuevo arreglo. ¿Es diferente de 0? Sí. ¿El primer elemento del arreglo es 1? Sí. Entonces, incrementas en 1 el contador y ahora el contador vale 1. Y luego haces el corrimiento y entonces este pasa para acá, este pasa para acá, este pasa para acá y por aquí te pongo un 0. Siguiente iteración. ¿El arreglo es diferente de 0? Sí. La primera localidad, o más bien la localidad 0 del arreglo es 1, sí. Entonces incrementas en 1 el contador y recorres a la derecha. Y cuando recorre a la derecha, pues este arreglo va a estar lleno de ceros. Y entonces va a llegar al while y va a preguntar, ¿el arreglo es diferente de 0? No. Y deja de ejecutar el algoritmo. ¿Se entendió cómo se ejecuta el algoritmo? Sí. ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, ahora, si se dieron cuenta, este arreglo tiene tiene 4 localidades, pero solamente ejecutó 3 iteraciones. ¿De qué depende el número de iteraciones que voy a ejecutar? Bueno, depende de en qué posición está el número 1 más alejado. En este caso estaba en la tercera posición, por eso hice 3 iteraciones. Pero si está en la posición 0, pues nada más hará una iteración. ¿Me explico? Sí. Entonces ahora pues ya vamos a ver toda la parte de, les digo, los peores casos. El mejor, o pues no sé si es el mejor o el peor, más bien el peor de los casos es cuando todo está lleno de unos, porque en ese momento se va a tardar más el algoritmo. Pero si se dan cuenta, cuando está lleno de unos, pues es exactamente el mismo caso que cualquiera de estos 4 para la ejecución del for. ¿Estamos o no? Sí, maestra. Bueno, el siguiente, cuando tengo un 1 en la última localidad
este es como el peor de los casos, pero pues ya, el peor peor. ¿Por qué? Porque estuve entrando tantas veces para poder traer este 1 hasta el inicio, pero pues no hay de otra. El 1 está alejado y pues ni modo, lo tengo que traer a la primera localidad. Luego, el otro, sería el otro, el menos peor, es este, porque el primer 1 está, más bien el único 1 está en la primera localidad. Aquí solamente entro una vez y termina mi algoritmo. Y el mejor de los casos es cuando mi arreglo está vacío. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan en el for, no importaba si el arreglo estaba vacío, yo ejecutaba todo. Aquí no. Aquí si mi arreglo está vacío, no ejecuto nada más que una validación del while. Y por eso es que este algoritmo es más rápido que el algoritmo utilizando ciclos for. ¿Se entendió? Sí. Sí, maestro. Ahora, esta también tiene una complejidad n, es lineal, pero va a crecer más lento que la otra porque está en función del número de unos que ¿cómo se llama? Que contiene el arreglo. Denme 2 segundos. Bueno, ahora, ya tengo el algoritmo que voy a ejecutar, que es el algoritmo del while. Acuérdense que para poder diseñar cualquier cosa, se supone que lo que deberíamos hacer en un inicio es analizar profundamente el problema y elegir justo esto, el algoritmo, o elegir las herramientas, o contar las entradas. Se supone que eso es lo que tenemos que hacer, pero bueno, normalmente lo que hacemos todos es ponernos a aventar líneas de código y a ver lo que sale. Bueno, ya que tenemos el algoritmo que vamos a ocupar, que es este, utilizando el ciclo while, ahora vamos a ver cómo va a funcionar mi carta, más bien cómo va a funcionar mi circuito. Y luego vemos lo de la carta ASM. Primero, van a tener un circuito que va a tener como entradas al bus D. Este bus D va a ser de 7 bits. Van a tener una señal de inicio, una señal de clear y una señal de clock. Y a la salida van a tener el arreglo A, o el contenido del arreglo A, que quedamos que es de 7 bits, y el display de 7 segmentos. Este que está aquí. 7 y 7, 14. Ah, esta práctica usa 2 gal. Bueno, luego, ¿qué van a tener? Sí, usa 2 gal. Bueno, a ver, ¿cómo funciona? Yo aquí voy a tener una trama de 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, o sea, 7 bits. Y entonces, cuando ini valga 0, yo voy a estar cargando, aquí adentro, pues va a estar el registro. Para poder contarlo, pues hay que guardarlo primero. Entonces, cuando ini valga 0 y llegue un flanco de ascenso en el reloj, entonces lo que hay en el bus D lo voy a mandar a mi arreglo A. Este es mi arreglo A. El arreglo para nosotros en diseño de sistemas digitales, ¿qué elemento sería? ¿O qué elemento es? Un vector. ¿Vector? La carne Bueno, de lo están la pensando en carne, VHDL, pero el en pescado. circuito, ¿qué cosa es? las carnes, El vector de 7 bits. No, o sea, lo están pensando en VHDL, pero ¿qué circuito genera? Muchachos. No puede ser que se les haya olvidado todo en vacaciones. las legumbres, Es que es borrado de memoria. No, pues no. Un registro. Un registro, exactamente. Acuérdense que todo el semestre llevamos viendo registros, pero bueno, es un registro. Entonces, aquí adentro van a tener un registro y ese registro va a guardar cada vez que ini valga 0 y llegue un flanco de ascenso en el reloj, no en el clear, en el reloj. Luego, imaginemos que cambia la trama aquí, no sé, ahora tiene puros unos, ¿va? Como ini todavía vale 0, pues entonces si llega otro flanco de ascenso en el reloj, esto se guarda para acá.
y vuelve a cambiar la trama con otra cosa. Entonces vuelve a llegar el flanco de ascenso y como ini vale 0, entonces vuelve a cargar el valor acá. ¿Hasta ahí alguna duda? Maestra, No. solo lo carga, ¿no? ¿Mandé? Solo lo carga, o sea, no Sí. genera todavía una salida. Nada, no genera salida, solo lo carga. Mm. Obviamente cuando ustedes cargan, acuérdense que el registro tiene un bus de salida. Cuando ustedes cargan, pues el valor se va a ver reflejado aquí a la salida, porque esta es la salida del registro. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. con cada flanco de ascenso en el reloj, si ini vale 0, a la salida yo voy a ver lo que hay aquí en la entrada. Ahora, cuando presiono ini, que ahora ini vale 1, cuando ini vale 1, toma lo que haya aquí guardado, ya no carga, toma lo que se haya quedado guardado aquí. La última vez que hubo un flanco de ascenso y que ini valió 0, toma lo que hay aquí guardado y comienza a ejecutar el algoritmo. ¿Qué algoritmo? Pues obviamente el algoritmo de aquí del while. Mientras eso, pues aquí en el registro se va viendo cómo es que se van recorriendo los bits. Pero mientras estoy ejecutando el algoritmo, yo en el display quiero ver un guión o cualquier elemento diferente al número. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, de hecho, vean el algoritmo, no está imprimiendo cada vez que incrementa el contador. Se imprime al final del algoritmo. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. aquí igual. No quiero imprimir mi conteo, 0, 1, 2, 3, no quiero eso. Lo que yo quiero es ver un guión y cuando termine de ejecutarse el algoritmo, poner aquí un resultado. ¿Se entendió? Sí, maestra. ¿Sí? Ahora, algo que quede bien claro es que una vez que yo detone el inicio del algoritmo, no hay poder que lo pare. O sea, yo necesito, déjenme buscar una operación. Por ejemplo, la lavadora, que le presionan un botón. Ustedes le presionan el botoncito y la cosa comienza a lavar. Pero no es que se tengan que quedar presionando todo el tiempo el botón para que esté lavando. ¿Me explico? Sí saben lavar con lavadora, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, Bueno, sí, sí, sí. es que no se me ocurren otros ejemplos, muchachos, para que les quede más claro. Bueno, pero no es que esté... Un juego, maestra, de Six Flags. ¿Mande? Un juego mecánico. Ándele, pues sí, exactamente. Una vez que comienza a funcionar, es que no sé no sé cómo funcione, porque qué tal que funciona con palanca. Y ahí tal vez sí, la palanca tiene que estar hacia arriba todo el tiempo. No sé, es que les digo, les pongo casos que yo conozco, pero o el microondas. Ustedes, bueno, es que el microondas es por tiempo, no. Bueno, pero ya me entendieron. O sea, yo no quiero que estén ahí presionando el botón para que se ejecute el algoritmo. No. Es como sus computadoras, ejecutan el algoritmo una vez y si es que se queda ejecutando, no es que le tienen que estar dando enter para que se ejecute. Bueno, en el caso de este algoritmo. ¿Me explico? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué cosa sí puede detonar el reinicio del algoritmo? Bueno, pues que yo le dé un clear, que es lo mismo con la lavadora. ¿Qué cosa es lo que puede detonar el que se reinicie el ciclo de lavado? Bueno, pues que se vaya la luz. Si se va la luz, cuando se enciende otra vez, de hecho tengo que ir otra vez a programar el ciclo de lavado. ¿Ok? Entonces, el ini lo que hace es justo eso, iniciar el algoritmo, pero no determina el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución lo determina propiamente la ejecución de mi algoritmo. Esto, que en nuestro caso, pues va de alguna forma de la mano del número de localidades que tiene mi registro, o sea, mi arreglo. ¿Se entendió? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Seguros? Porque esto es donde se equivocan. Luego agarran y me muestran todo. 1, 2, 3, 4, 5. Y yo, muchachos, les acabo de decir que no. Y, es que no entendí. Entonces, quiero que no haya dudas. ¿Se entiende cómo se debe ejecutar el algoritmo dentro del circuito? ¿Y lo que debo ver a las salidas?
Sí, maestra. Sí. Ahora, cuando termina de ejecutarse el algoritmo, supongamos que ustedes nada más hagan de cuenta que ini es un push button. Presionan el push button una vez y comienza la ejecución del algoritmo. Cuando termine, pues el circuito no va a saber qué hacer, entonces va a validar una cosa. Si ini vale 1, o sea, si ustedes se quedaron ahí presionando el botón, entonces el valor se va a quedar detenido ahí, va a mostrarles el resultado. Pero si ini vale 0, solamente les va a mostrar el algoritmo una vez y va a regresar al inicio para volver a cargar una trama y estar en espera hasta que otra vez le vuelvan a poner el ini en 1. ¿Me expliqué? Muchachos. ¿No podría repetir, por favor? Ok. No. Cuando se termine de ejecutar el algoritmo, a ver, se me ocurre que están ejecutando un programa. Piénsenlo cuando ejecutan un programa en C. Si ustedes no le ponen, bueno, es que en Linux sí, pero en Windows, por ejemplo, cuando es que no usaron Borland C. ¿Usaron Borland C, muchachos? ¿O Turbo C? No. ¿No? Porque son muy jóvenes. Yo sí. Bueno, para quienes sí, me van a entender. Los que no, voy a intentar explicar. Cuando ejecutan un programa, si no le ponen una función de standby, o sea, de muéstrame la consola, y ahí quédate mostrándola, si no le ponen una condición de paro, digamos, que no tiene nada que ver con el algoritmo, antes lo que hacía el sistema operativo era mostrar la ejecución del programa, como se veía como un flashazo de consola. Es que, ay, no sé cómo explicar. Sí, era con el System Pass, Edge, ¿no? Que lo tenías que poner. Ándale, era con el System Pause o con el... Había otra función. No me acuerdo cuál otra. Con un get. Pues sí puede ser con un get, ahí esperando. Pues sí puede ser un get. ¿O qué otra cosa puede ser? El chiste es que... Un ciclo infinito y se quedaba ahí. Ajá, un ciclo infinito y se quedaba ahí un go to aquí, go to aquí, go to aquí, y ahí se queda. Pero el go to aquí ya no podían matarlo. Y con un system pause sí pueden, bueno, después de la pausa, se termina y comienza otra vez el programa, o le dan un enter y comienza otra vez el programa. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que el algoritmo, así como está, si ustedes lo ejecutan en C, lo que van a ver es un print FDB, o sea, el resultado final, lo van a ver impreso en consola y ahí se va a esperar hasta que ustedes le digan qué hacer. Esa condición de que se espere hasta que ustedes le digan qué hacer es equivalente a dejar presionado el 1 aquí. O sea, estar viendo el resultado, solamente el resultado del algoritmo. Cuando ustedes suelten ese push button o cuando ustedes le den enter a la consola, lo que va a pasar es que el programa va a reiniciar. Se va a ir otra vez a la condición de inicio, la cual estará esperando una nueva cadena en la entrada porque ini vale 0 y la estará cargando en un flanco de ascenso de reloj en el registro. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí para todos? Si no, que no les dé pena decirme que no. Vuelvo a buscar cómo explicarlo. Creo que sí. ¿Sí? A lo que Creo quiero, sí, a lo que quiero llegar es que el algoritmo, si la condición de ini, perdón, la entrada ini me va a indicar cuándo comienzo, pero también me va a indicar al final del programa si dejo mostrando ahí el resultado, o sea, este 3 o este 8, o, bueno, 8 no, o este 5 o este 4, si quiero, ¿cómo decirlo? Quedarme parada ahí tantito viendo el resultado, o basta con que muestre el resultado y me regrese al inicio. Ahora sí, un poquito mejor. Sí, es como para... O sea, lo pica y inicia el programa y si quiere ver el resultado ahí se espera y si lo quiere volver a ejecutar le tiene que volver a picar. Exactamente. Sí, pero no se espera, ¿cómo decirlo? No se espera siempre, solamente se espera si yo me quedé presionando el botón INI. ¿Sí o no?
Sí, maestra. ¿Sí? 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 Ah, es que, ¿qué pasaría? A ver, voy a intentar dibujarlo. O sea, si lo deja aplastado está como en 1 y si llega al final del programa y INI está en 1, se queda mostrando. Exacto. Y si lo suelta y se regresa a 0, pues ya. Regreso al inicio. Es que pueden haber varios Se casos. mostraría el guión. ¿Mandé? No le entendí. ¿No? ¿No? Es que pueden haber varios casos. O sea, a ver, inicia el algoritmo. O sea, ini vale 1. Aquí voy a poner ini. Como ini vale 1, se va a ejecutar el algoritmo y al final del algoritmo, si ini vale 1, entonces me voy a quedar mostrando el resultado. Ahí me voy a detener mostrando el resultado. Pero si inicio el algoritmo con ini igual a 1 y al final ini vale 0, lo que voy a hacer es mostrar el resultado una sola vez. Hagan de cuenta que aquí se queda ciclado mostrando el resultado. Y aquí el resultado lo muestro una vez y luego me voy al inicio del programa. ¿Me expliqué ahora sí? Ah, sí, sí, ya, maestra. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ok, ahora. De hecho, ustedes pueden presionar a la mitad de la ejecución del algoritmo ini y va a tener este efecto, porque el chiste es con qué valor llego al final del algoritmo. Si al final del algoritmo llego con el valor 1 en ini, pues entonces me voy a quedar aquí ciclada, mostrando el resultado final, porque independientemente de si dejo presionado o no dejo presionado el valor de ini, mientras estoy ejecutando el algoritmo, en el display voy a tener un guioncito o un gato o un asterisco, o sea, otra cosa diferente al conteo. ¿Me explico? Sí. Ok, bueno, entonces ahora sí, ya que entendimos cómo quiero que funcione el circuito, vamos a ver la carta ASM. Esta carta ASM representa 3 cosas: la condición de inicio, la ejecución del algoritmo y la condición de final, que es por eso quería que entendiéramos bien esto. Entonces, ¿cuándo dijimos que voy a cargar un nuevo valor de la entrada al registro? ¿Qué se debe cumplir para poder cargar? Que ini está en 0. ¿Y qué más? El flanco de ascenso en el reloj. Exactamente. Entonces, estoy en el estado E0. En el estado E0 siempre voy a inicializar mi contador B. Entonces aquí inicializo mi contador B. Y luego pregunto por ini. Si ini vale 0, vas a cargar al registro A y regresas al estado E0, en donde otra vez inicializarías B en 0. Realmente estoy haciendo esto. ¿Cada cuánto hago una transición? Cada flanco de ascenso en el reloj. Entonces, en este caminito se demuestra lo que nos acaba de decir su compañera, que cuando estoy en más bien que cargo un nuevo valor cuando ini vale 0 y hay un flanco de ascenso en el reloj. ¿Se entiende esta parte de la carta ASM? Sí. Sí. Sí, para todos. Ok, ahora me voy a ir al final. Ya terminé de ejecutar el algoritmo. Ahorita no se preocupen por el algoritmo. Ya terminé de ejecutar el algoritmo. Vean, terminó, muestro al AB, que es el resultado, y pregunto por ini. Si ini vale 1, me quedo mostrando. Y si ini vale 0, me voy al inicio. Que es justo lo que acabo de explicar con esta tablita fea. ¿Ya vieron? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. Hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy porque si no me voy a quedar a la mitad de la explicación del algoritmo. El día de mañana continúo con el algoritmo y luego con la ruta de datos y todo lo que me hace falta de la práctica. ¿Estamos? Sí. Sí,